El 90% de tus conversaciones, charlas y presentaciones son lamentables y no duran ni 2 minutos. Y esto es un desastre porque ves a tu jefe con el teléfono mientras tú le estás hablando. Oyes a tus compañeros reírse de ti y bostezar mientras tú presentas. Y sientes un gran dolor en el pecho porque tras haber estado semanas preparándote ese discurso, nadie te hace ni puto caso. Lo único que está pasando ahí es que no sabes comunicar correctamente el mensaje a la audiencia. No sabes ni qué decir ni cómo decirlo en ese momento y lo es todo. Todo esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Por tanto, si quieres aprender a cómo comunicar un mensaje, a cómo crearlo y cómo saber persuadir con él para que no solo te escuche tu jefe, no se rían de ti tus compañeros y sobre todo ser interesante a la hora de hablar, quédate en este vídeo porque vamos a comenzar. Vamos con la parte número 1. Conflicto de intereses. En el conflicto de intereses siempre va a haber dos partes. La vamos a representar con dos círculos diferentes. El interés egoísta de la audiencia y el interés egoísta individual, que es el nuestro. Entonces, si no están los dos a la par y queriendo hablar de lo mismo, va a haber siempre un encontronazo. Voy a ponerte un ejemplo. Si nosotros queremos hablar de pelotas y ellos quieren hablar de coches, nunca van a converger y van a estar todo el rato colisionando y va a haber un error de comunicación que va a provocar que la gente se aburra de, bostece o se ría de ti. Por tanto, hay que llevar previamente estudiado cuál es el interés egoísta de la audiencia y qué es lo que quiere egoístamente de ti. Porque si tú vas a hablar de pelotas y ellos quieren oír hablar de coches, nunca te van a prestar el 100% de la atención y lo mismo te prestan atención cuando digas algo interesante sobre pelotas. Por tanto, hay que llevar previamente estudiado y sabido lo que quiere egoístamente la audiencia de ti en ese momento. Y para eso hay que preguntarnos qué quiere de mí la audiencia. ¿Para qué van a estar escuchándome a mí en ese momento cuando pueden estar viendo, por ejemplo, la Fórmula 1, el Dakar o el Le Mans? Entonces, si van a estar escuchándome a mí durante 15, 10, 20, 25 minutos, una hora, lo que sea, lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que quieren escuchar de nosotros para que en ese momento que nos estén escuchando nos presten 100% de la atención. Entonces ya sabemos el interés egoísta de la audiencia. Ahora vamos a pasar a nuestro interés egoísta. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir en ese momento para que o nos compren o nos pasen o que pasen a la acción, por ejemplo, visitando nuestra página web o que nos publiquen en las redes sociales, lo que sea? Entonces ahí ya tenemos nuestro interés individual. Y es lo que hay que hacer es, sabiendo lo que nosotros queremos y lo que la audiencia quiere, buscar un punto medio. Por ejemplo, si la audiencia quiere oír más hablar de coches y yo soy un vendedor, lo que voy a hacer es una charla de coches y llegar a un punto medio donde yo diga, vale, pues ahora que ya estamos hablando de coches y ya he dicho los 3 problemas principales que tienen, una de las soluciones que ofrecemos nosotros y en lo que somos los mejores en el sector es arreglar el punto 2, 3 y 4, por ejemplo. Entonces, si queréis vosotros tener para esos 3 problemas los mejores en el mercado a la hora de resolverlo, contactar con nosotros porque somos los mejores. Así que ya sabéis, cualquier problema nos tenéis a vuestra disposición. Por ejemplo, entonces ya habrás hecho la presentación en cuanto a coches y les habrás hecho la presentación a la cual ellos habrán prestado la mayor atención posible, porque ahí depende ya cómo la hayamos estructurado, las técnicas que hayamos empleado, etcétera, y nosotros habremos puesto ahí esas pequeñas partes, sobre todo al final la llamada a la acción, que es una de las más importantes en las que podemos aprovechar nosotros para que hagan algo en relación al tema. En este caso era vender. Si hacemos esas dos cosas converjan, vamos a conseguir que sí, en ese momento no haya ningún rifirrafe, ninguna colisión, ni ningún error de comunicación. Pasamos a la segunda parte, que no, por ello es menos importante por ser la última. Pero antes de pasar a la segunda parte y la última, déjame abajo en los comentarios qué te está pareciendo este vídeo, qué es lo que tú piensas sobre los intereses egoístas de tanto el individual y el de la audiencia, y compártele este vídeo a aquel amigo que crees que le va a venir muy bien a la hora de hacer las presentaciones, porque siempre se le olvida la parte más importante de nuestros discursos, que es qué quieren oír de nosotros en ese momento.
Pasamos a la segunda parte, los pecados capitales. Pecados capitales. Pero Rodrigo, ¿por qué estás hablando de pecados capitales cuando estamos hablando de oratoria? Muy sencillo, porque si adivinamos el interés egoísta, individual o colectivo en ese momento, como he comentado antes, pero y sabemos cómo atacarle, lanzando así un dardo, ¡pum!, y dándole a diana, te puedo asegurar que en ese momento le habremos persuadido ya no solo a la persona como a la audiencia, sino que conseguiremos que hagan lo que queramos nosotros. Y por eso nos vamos a basar 4 pecados capitales: avaricia, pereza, soberbia y envidia. Vamos con el primero de estos, vamos poquito a poco, y vamos con la avaricia. La avaricia es dinero puro. Dinero puro. Cuando una persona te está hablando sobre resultados, por ejemplo, quiero alcanzar este trimestre 150.000 euros en venta porque el año anterior solo hemos cerrado con 130.000. Vamos a intentar este trimestre superar todo el año posterior y hacer que este año sea mínimo el triple que el año anterior. Por eso vamos a hablar de 150.000. Cuando empieza a hablar una persona de cifras, si tú hablas a esa persona con el pecado de la avaricia, le tienes ganado. Le puedes decir, pues si entonces me compras esto, podrás alcanzar no solo 150.000, sino que en los siguientes meses irás 170, 80, 90 y serás el mejor vendedor de toda tu empresa y te van a promocionar porque no solo habrás duplicado, sino lo mismo triplicado el del año anterior. Entonces, si hablas del mismo lenguaje que él, avaricia, le tendrás ganado y sabrás cómo persuadirlo. Y habrás entendido perfectamente el interés individual o de la audiencia, que era la avaricia, el ganar más dinero, ya sea para mejor calidad de la empresa, mayor crecimiento o lo mismo interés individual que quería él una promoción. Por tanto, si has analizado el pecado de la avaricia y le has atacado a la avaricia, te puedo asegurar que tendrás más del 80% ganado del mensaje, pero ya en total. Porque habrás dado justamente la diana de saber lo que quiere individualmente o la audiencia en ese momento. Pasamos al segundo pecado capital. La pereza es lo contrario justamente al anterior. La pereza lo vamos a saber identificar de la siguiente forma. Cuando una persona está hablando, yo ya es que lo que quiero es viajar con mi familia, descansar, yo ya he tenido mis años locos, yo ya me he centrado muchísimo en la empresa y ahora lo que quiero ya es, una vez que ya hemos cerrado este proyecto, descansar, centrarme en otras cosas. Cuando una persona te está hablando ya de esta forma y tú le empiezas a hablar, por ejemplo, de vamos a conseguir 100.000 euros el siguiente mes, vamos a cerrar este trimestre por 4. Si tú empiezas a hablar del pecado anterior, que es la avaricia, con este de la pereza, que ya estás viendo que esta persona lo único que quiere es descansar y desconectar mentalmente, lo que vas a hacer es un conflicto de intereses que lo mismo él te va a mandar a la mierda porque vais a estar ahí y no vais a saber congeniar en ese momento y la conversación no vas a saber ni por dónde terminarla, ni por dónde empezar, ni cómo está yendo. Por tanto, ya sabes cómo identificar la pereza, que es contrario, básicamente lo contrario a la avaricia. Y con esto pasamos al tercer pecado capital, soberbia. Este pecado capital es un poquito ya peculiar. ¿Y cómo lo vamos a saber identificar? Muy sencillo. Cuando oigamos a una persona hablar de nosotros somos los mejores, nosotros somos los que mejor sabemos hacer esto, si contratas a otro lo mismo, no vas a saber hacerlo como nosotros. Cuando empieza a hablar una persona de nosotros o yo y lo que quiera es aumentar su ego, ahí está la soberbia y nosotros tenemos que ensalzarle el ego, aumentar el ego de esa persona, porque si nosotros aumentamos el ego de esa persona, podremos conseguir lo que nosotros queramos. ¿Y cómo lo podemos aumentar? Muy sencillo. Pues es que vosotros habéis conseguido la verdad este trimestre muy bien, o este resultado vosotros aquí lo habíais hecho genial. Si vosotros no hubieseis hecho esto lo mismo, la empresa hubiera decaído. Hágale. Es ego puro. Por tanto, ya sabes cómo conseguir que esa conversación de ambas partes fusionen para así conseguir ese objetivo mutuo de ese momento. Y es que es muy fácil, es solo inflarle el ego. Nosotros, pues vosotros. Y ya pasamos al último, envidia. Y este ya es el último. Este también va a ser bastante fácil de identificar porque es muy parecido al anterior, pero a la vez hay una peculiaridad, y es que mete un tercero.
nosotros hemos sabido mejorar mejor que el mercado, o nosotros hemos sabido hacer esto mejor que el resto de los clientes. Cuando tú metes a un tercero de por medio, ya sabes que es componente de envidia. Entonces lo que tienes que hacer tú es meter a un tercero para aumentar el ego. Es muy parecido al anterior de la soberbia. En la soberbia era nosotros, pues tú hablas vosotros. Pero aquí es hablar de lo mismo, aumentar el ego, pero metiendo a un tercero. Entonces si tú metes el tercero, vas a estar aumentando el ego de la audiencia a través de un tercero o de la persona, usando el tercero, que es lo que vas a hacer, y vas a conseguir, para conseguir ese mensaje sea el óptimo para ese momento. Entonces, meta un tercero. La envidia se compone básicamente de un tercer componente para ensalzarle y aumentar el ego. Por tanto, ahora que sabemos cómo crear un mensaje a través del interés individual y de la audiencia, y cómo juntarlos para que en ese punto se produzca la magia, y no solo eso, sino que sabemos identificar los 4 pecados capitales principales del habla y saber cómo atacar a cada uno para que en ese momento consigamos persuadir y ensalzar a la audiencia, a la persona, que repitamos son avaricia, pereza, soberbia y envidia. Ahora que sabemos estos 4 y sabemos qué decir en ese momento, tanto a nivel individual como el de la audiencia, los dos intereses y juntarlos, de verdad que ahora sabiendo estas cosas que son muy buenas a la hora de construir tu mensaje y algo muy básico, no lo vas a emplear para que ya por fin te vea tu jefe en las presentaciones, nadie se ría de ti, y que tras ese esfuerzo monumental que te has hecho preparándote esa presentación te salga ya por fin bien. De verdad que no lo vas a aplicar todo esto, que es súper básico y que te lo estoy dando aquí mascao, para que todo esto salga bien. Y es que, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!